Durante milenios, fue un reino intocable. Hoy, su cumbre es un negocio. ¿Quién sobrevive realmente cuando la montaña se vende? Veremos cómo una infraestructura sin precedentes prometió domar lo indomable, llevando a la cumbre a quienes antes solo podían soñar. Descubrirás las decisiones límite que se toman cuando la fortuna choca con la brutalidad de la montaña y los límites del cuerpo humano. Entenderás por qué el Everest se transformó en algo más que una cumbre, el último gran negocio, donde el éxito no siempre es la vida. Esto es el Everest, redefinido. Y su historia, apenas comienza. Empezamos. Aquí en el corazón indomable del Himalaya, donde las placas tectónicas del mundo colisionaron con una fuerza inimaginable, se alza un monumento pétreo que desafía la gravedad y la imaginación humana, el Monte Everest. Durante milenios, fue un reino intocable, el pináculo de la Tierra, un desafío silencioso para aquellos que osaban mirar hacia sus cumbres heladas. Su nombre mismo evocaba la esencia de la aventura, la medida definitiva de lo posible. Pero en las últimas 2 décadas, con el amanecer del siglo XXI, el Everest ha comenzado a escribir un nuevo capítulo. No es solo un lugar de ascensión, sino un destino, una industria y, para algunos, el último parque temático del planeta. Lo que antes fue el objetivo de una élite de escaladores autosuficientes, movidos por una obsesión casi mística y una férrea disciplina, hoy se ha transformado en un escenario sin precedentes. Situado majestuosamente en la cordillera del Himalaya, a caballo entre Nepal y la región china del Tíbet, el Everest se ha convertido en sinónimo de turismo de lujo extremo. La brutalidad de la montaña sigue siendo la misma, pero la experiencia humana ha sido redefinida por el confort, los servicios personalizados y una infraestructura que, a priori, busca domar lo indomable. En el centro de esta metamorfosis se encuentran 3 fuerzas interconectadas. Para ellos, el Everest no es el punto culminante de una vida de alpinismo, sino una experiencia que puede ser adquirida, un logro que se compra con una inversión sustancial. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Para ellos, el Everest no es el punto culminante de una vida de alpinismo, sino una experiencia que puede ser adquirida, un logro que se compra con una inversión sustancial. Segundo, ha florecido una red de empresas de expedición que han perfeccionado el arte de ofrecer paquetes todo incluido. Estas compañías prometen no solo la logística vital de la alta montaña, sino también un nivel de servicio y opulencia que antes era impensable a casi 9.000 metros de altitud, tiendas de campaña climatizadas, chefs privados que preparan comidas gourmet, asistentes personales, oxígeno suplementario ilimitado y guías individuales. Hoy, las laderas del Everest, antaño un lienzo de pureza inmaculada, albergan campamentos base bulliciosos que parecen pequeñas ciudades temporales, con generadores, antenas parabólicas y una incesante actividad humana. Durante generaciones, han sido los portadores, los guías, los constructores de rutas, los custodios silenciosos de la montaña. Su fuerza, su aclimatación innata y su inquebrantable lealtad han sido siempre el cimiento de cualquier éxito en el Everest. Pero hoy, su papel se ha expandido. No son solo guías expertos, son asistentes personales, cocineros, camareros, consejeros y, en última instancia, los garantes de un confort que roza lo inverosímil en las zonas de muerte. Sin ellos, esta nueva era de cumbres de lujo simplemente no existiría. La imagen tradicional del alpinista solitario, batallando contra los elementos en una épica autosuficiencia, se diluye frente a una nueva realidad. Hoy, las laderas del Everest, antaño un lienzo de pureza inmaculada, albergan campamentos base bulliciosos que parecen pequeñas ciudades temporales, con generadores, antenas parabólicas y una incesante actividad humana. La aventura se ha redefinido. Ya no es solo la lucha contra la naturaleza, sino una orquestación meticulosa de recursos humanos y tecnológicos, diseñada para mitigar cada riesgo, para suavizar cada arista de la brutalidad de la montaña. La misma cumbre, que una vez fue el objetivo final de un viaje arduo y solitario, ahora parece el punto culminante de un trayecto diseñado con precisión de relojero. Pero a pesar de todo el lujo y la planificación, el Everest sigue siendo el Everest. Un coloso caprichoso que no distingue entre el alpinista austero y el cliente opulento. Y mientras miles de pies se preparan para ascender, mientras el dinero fluye y las promesas de la cumbre se susurran en el aire helado, una pregunta esencial flota entre los picos inmemoriales. ¿Puede la montaña ser comprada? ¿O simplemente aguarda su momento para reclamar su verdadera naturaleza, con o sin mochilas, con o sin chefs privados? La pregunta resonó en el aire escaso, una verdad incisiva que el dinero y la tecnología aún no habían logrado acallar. En la base del Everest, el campamento base parecía un pueblo efímero, un oasis de sofisticación en un desierto de hielo. Las tiendas cúpula climatizadas, los gourmets preparando platos de autor y el murmullo de las comunicaciones satelitales creaban una burbuja de falsa seguridad. Los clientes, la élite acostumbrada a la comodidad en cada faceta de sus vidas, observaban la cumbre.
convencidos de que su inversión había comprado no solo el apoyo, sino también la promesa de una ascensión segura. El plan era ambicioso, casi coreográfico. La ruta preestablecida, las cuerdas fijas por los equipos de Sherpas, las botellas de oxígeno estratégicamente ubicadas, todo estaba dispuesto. Los pronósticos meteorológicos hablaban de una ventana de tiempo perfecta, un espejismo de calma en la zona de la muerte. La decisión de partir fue unánime. El primer grupo, compuesto por 3 clientes y sus 6 Sherpas personales, ascendió con una confianza palpable. Sus pasos rítmicos sobre el hielo crujiente, bajo un sol que prometía, por unas horas, ser indulgente. Pero el Everest, como un depredador astuto, a menudo ofrece un señuelo antes de mostrar sus fauces. A medida que superaban el campamento 4, el último bastión antes de la cumbre, la atmósfera comenzó a cambiar. Los vientos, antes una suave caricia, se tornaron en un siseo constante, luego en un rugido sordo que vibraba en el pecho. Los Sherpas, con décadas de experiencia inscritas en sus rostros curtidos, intercambiaron miradas de preocupación. Sus sentidos, afinados por incontables ascensos, percibían una disonancia en la aparente calma. Uno de los clientes, un magnate de la tecnología con más voluntad que experiencia en alta montaña, insistió en el avance. Es solo viento, argumentó, su voz ligeramente alterada por la hipoxia y la excitación. La presión de la inversión, la inercia de una vida donde los obstáculos se solucionaban con recursos, pesaba más que la intuición de la montaña. Los Sherpas, atados por contratos y la lealtad a sus empleadores, continuaron, sus pasos más pesados, sus ojos escudriñando un horizonte que empezaba a difuminarse. Fue en el balcón, a casi 8.500 metros, donde la montaña decidió que la negociación había terminado. Lo que había sido un pronóstico de vientos ligeros se convirtió, en cuestión de minutos, en una tormenta repentina, brutal. La nieve, fina como polvo en un principio, se transformó en una cortina blanca cegadora, impulsada por ráfagas que superaban los 100 km por hora. La temperatura se desplomó drásticamente. Las líneas de vida, antes guías seguras, se convirtieron en trampas mortales, cubiertas de hielo. El caos se desató. Un Sherpa, intentando asegurar una cuerda, fue golpeado por una ráfaga traicionera y perdió su piolet, deslizándose unos metros antes de ser milagrosamente detenido por su arnés. Más abajo, un cliente, exhausto y desorientado por el repentino cambio, tropezó, desenganchándose accidentalmente de la cuerda fija. Su grito ahogado apenas fue audible sobre el aullido del viento. La burbuja de lujo se había reventado de golpe, dejando al descubierto la fragilidad del ser humano frente a la naturaleza salvaje. Los chefs y las tiendas climatizadas se sentían a millones de kilómetros de distancia, irrelevantes. Las promesas de la cumbre se disolvieron en el frío cortante. La comunicación por radio se volvió intermitente, luego se perdió por completo. El equipo de apoyo en el campamento base, antes sereno, ahora escuchaba solo estática, un silencio ensordecedor que predecía lo peor. Arriba, en la zona de la muerte, la supervivencia era una lucha individual, primordial, brutal. Un cliente comenzó a mostrar signos de edema cerebral, su mente nublada, sus movimientos descoordinados. Los Sherpas luchaban desesperadamente para descender, arrastrando a sus cargas humanas, sus propios cuerpos al límite. El oxígeno se agotaba, las máscaras se congelaban, las manos enguantadas se volvían torpes, la visión se reducía a un túnel helado. La montaña no distinguía entre el oro y el hierro, entre el alpinista austero y el cliente opulento. En medio de la tormenta, el Everest reclamaba su verdadera naturaleza, despojando a todos de sus pretensiones. La retirada, antes una opción, se convirtió en una huida desesperada. El punto de no retorno se había cruzado. El velo de la civilización se había rasgado, dejando a estos hombres enfrentados a la cruda e implacable verdad de la cumbre. Una verdad que ni el más sofisticado de los planes ni la más cuantiosa de las fortunas podía comprar o doblegar. Nada volvería a ser igual. La desesperada retirada trazó un camino no solo por las traicioneras laderas, sino hacia el mismísimo tejido de sus almas. Aquellos que lograron descender lo hicieron transformados. La montaña había despojado las capas de opulencia, revelando la vulnerabilidad cruda del ser humano. Ya no había chefs de 5 estrellas, ni tiendas climatizadas, ni planes de contingencia para la vergüenza. Solo la necesidad primordial de sobrevivir. El costo humano fue incalculable. No todos regresaron. El verdadero precio, susurrado entre los campamentos base, iba más allá de las cifras oficiales. Los Sherpas, los verdaderos guardianes y héroes silenciosos, pagaron el tributo más alto, como siempre. Sus cuerpos, acostumbrados a la carga, ahora llevaban cicatrices físicas y emocionales indelebles. Para los occidentales adinerados, la supervivencia misma se convirtió en una carga. Algunos, destrozados por la experiencia, se retiraron de la vida pública, sus fortunas incapaces de borrar el terror que se había grabado en sus retinas.
Otros, en un intento desesperado por recuperar algún vestigio de dignidad, tejieron narrativas de valentía y resiliencia que sonaban huecas ante la magnitud de la catástrofe no declarada. La industria de las expediciones de lujo al Everest, un nicho próspero construido sobre la promesa de lo imposible, se tambaleó. Los patrocinadores se retiraron. La opinión pública, antes fascinada por la extravagancia, ahora veía con desdén la frivolidad de aquellos que intentaban comprar la cumbre. Pero la memoria humana es efímera, y el atractivo del Everest, su mística inmutable, no tardaría en reclamar su lugar. Las empresas aprenderían una nueva lección, no sobre la humildad, sino sobre la discreción. Los jets privados y las tiendas spa no desaparecerían, simplemente se volverían menos ostentosos, más integrados en la narrativa de la autenticidad forzada. La búsqueda de lo exclusivo solo cambiaría de piel, adaptándose, pero nunca extinguiéndose por completo. Se levantaron voces, más fuertes que nunca, exigiendo mejores condiciones, seguros de vida adecuados y un mayor respeto por sus contribuciones esenciales. Lentamente, dolorosamente, este evento contribuyó a un movimiento gradual hacia una mayor autonomía y reconocimiento para quienes, durante generaciones, habían sido el motor invisible de cada ascenso. La cumbre no se compraba, se ganaba con su sudor y su sangre, y la montaña les había dado una razón más para luchar por el respeto que merecían. Al final, el Everest permaneció. Impasible, indiferente. No se había doblegado ante el dinero, ni la ambición, ni los caprichos del hombre. Había dictado sus propias reglas, como siempre. Lo que había quedado atrás no eran solo tiendas destrozadas y equipos abandonados, sino las ruinas de una ilusión, la de que la naturaleza podía ser domesticada, o sus desafíos, monetizados. La historia de El Everest sin mochilas no es solo un relato de una expedición fallida, sino una parábola intemporal sobre los límites de la pretensión humana. Es un eco silencioso que resuena en cada rincón donde el hombre, en su incesante búsqueda de dominio, se enfrenta a lo inmutable. Nos recuerda que algunas verdades, las más profundas y fundamentales, no pueden ser embotelladas, ni vendidas, ni compradas. La montaña, en su majestuosa indiferencia, había ofrecido la lección más cara, pero también la más valiosa. Que la verdadera cumbre no es un punto geográfico, sino la humildad que se encuentra al pie de la naturaleza, cuando ésta despoja al hombre de todo, excepto de su propia esencia. Y en ese despojo, en esa cruda revelación, yace la única verdad perdurable. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.